Bueno, vamos a empezar con la tercera clase de, de esta seguidilla de experiencias que estamos viendo en este año. Y como siempre vamos a empezar con una oración, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos, vamos a elevar el pensamiento, elevándonos a las esferas más altas, en donde se encuentran nuestros hermanos mayores, y a ellos les pedimos su cooperación, sus buenas energías, que el ambiente esté bien protegido para que todos aquellos encarnados y desencarnados que quieran aprender a analizar puedan hacerlo libremente. Le pedimos a los guías, a los mentores, directores espirituales, la asistencia a través de la inspiración para poder llevar la clase lo más productiva posible. Les damos las gracias por estar presentes. Que así sea. Que así sea. Muy bien. Bueno, hoy la clase se va a centrar en ver si cuando nosotros nos vamos a dormir tenemos sueños o son vivencias del alma, ¿no? La emancipación del alma. Y ver la diferencia, ver cuándo es un sueño, cuándo es una vivencia del alma o emancipación. Y para eso vamos a leer una historia que, que relata una experiencia, ¿no? Y dice así. El 8/9/2012 tuve lo que yo interpreto como una monición de muerte. Ese día era sábado y yo me recosté un rato debido a un fuerte dolor de cabeza. Al quedarme dormida, tuve un sueño muy extraño. Yo me encontraba regresando a mi hogar en el vecindario de Villa Devoto, Buenos Aires, Argentina, con mi bolso de clases, ya que soy profesora en lengua inglesa, y de repente, próxima a cruzar las vías del ferrocarril de la estación Devoto, en la esquina a mi derecha se abrió como mágicamente un portal dimensional en la pared de la casa situada en dicha esquina. En el interior de ese recinto, que se acababa de abrir, se visualizaba lo que en la Argentina se llama salita de seis, es decir, un salón de clase para niños o niñas de primer grado, de educación primaria. A pesar de que los grados superiores también contaban con el mismo tamaño y tipo de mobiliario, pero igualmente yo sabía que correspondía a alumnos de 6 años de edad, y en donde pude notar que colgados de un poste de madera en la pared de la izquierda del salón pendían dos pequeños objetos de plástico, uno de los cuales recuerdo que era de color amarillo y que me pertenecían y me habían sido sustraídos tiempo atrás, por lo que me dispuse a recuperarlos. Luego de ello miré instintivamente hacia el frente, un poco hacia la derecha, y noté una pequeña niña que yo, a pesar de no conocer, sabía que tenía 6 años y que al yo ingresar por ese portal no se encontraba. La pequeña me sonrió y me saludó verbalmente con un gesto de su mano derecha diciéndome, hola. Se veía muy contenta. Yo le respondí, hola, también, y después me desperté. El televisor estaba encendido, y siendo sábado no había programa de noticias, por lo que emitieron un flash de noticias en el que se comunicaba el fallecimiento de una niña, la cual yo sabía que se encontraba en coma inducido desde hacía 3 semanas. Inmediatamente presentí que la niñita de mi sueño era ella, aunque jamás había visto una fotografía de ella, y esperé a que mostrasen su foto en el flash, seguro de que lo harían y de que se trataría de la niña de mi sueño. Así fue. Yo reconocí a la niña de mi sueño en la fotografía publicada de ella y la hora de su deceso coincidía con su aparición en mi sueño. Y días después me enteré en las noticias de que el padre de la niña había decidido velar el cuerpo de su hijita en la escuela primaria
a donde él concurrió de niño, lo cual coincidía también donde encontré a la niña en mi sueño. Bueno, acá estamos frente a una emancipación del alma o una producción de la mente, ¿no? Vamos a ir desmenuzando a través de las distintas preguntas que ya tenemos establecidas, eh, a ver qué es lo que fue en este caso, ¿no? Y vamos a ir aprendiendo un poco a diferenciar. Dice, la primera pregunta, ¿podemos considerar este relato como un simple sueño o como una visita espiritual? ¿Y qué diferencia hay entre una creación de la muerte y un encuentro real en el mundo espiritual? ¿Ustedes qué piensan? Yo lo anoté porque si no, me olvido todo. Cuando se trata de los sueños simples, no hay que olvidar que durante el dormir el alma se halla siempre bajo la relativa influencia de la materia y que por consiguiente nunca se libera por completo de las ideas terrenales. De ahí resulta que las preocupaciones de la vigilia pueden otorgar aquello que se ve la apariencia de lo que se desea o de lo que se teme. En cambio, una visita espiritual es cuando el cuerpo al dormir afloja los lazos que sujetan al espíritu y éste se desplaza hacia horizontes impensados, hasta visita otros mundos, puesto que el espíritu jamás está inactivo, por lo que seguimos trabajando y sirviendo en tareas que ni imaginamos, encontrándonos con personas que ni conocemos en esta existencia o contexto actual que vivimos. El plano espiritual es mucho más extenso que el de la tierra, por lo que no solo nos encontramos con amigos y familiares con los cuales somos afines, sino que llevamos a cabo trabajos inconclusos o ayudamos en otros menesteres, donde también resguardamos consejos de nuestros guías o mentores y mentores. Sí, vos, Mario, tenés. Yo con respecto a esto creo que tenemos que tener en claro, coincido con lo que se leyó, ¿no? Pero tenemos que tener en claro que hay personas que dicen, yo nunca sueño. Sí, da casos que la persona no registra sueños. El sueño normalmente es un descanso donde nuestro cuerpo físico también necesita bajar su nivel de actividad al mínimo necesario. Y la mente, o más que la mente, el cerebro nuestro, necesita descargar, así como cuando una computadora es reseteada, necesitamos descargar cosas que tenemos registradas para después dejar quedar en actividad. Eso se llama el ciclo circadiano nuestro. Ahora, independientemente de eso, nosotros como almas, que somos una individualidad, tenemos actividad espiritual. Por más que no se registre nada, la tenemos. A veces podríamos, de acuerdo al estado de evolución nuestra, quedarnos cerquita de nuestro cuerpo y ya está, cuerpo físico, ¿no? Y otras veces podemos, como se dice, avanzar más libremente y a veces esos viajes se hacen a través de acompañamiento espiritual superior, no podemos nosotros solos muchas veces, ¿no? Con respecto a esos sueños, cuando son vivencias lúcidas, nos despertamos, lo tenemos bien nítido todo. Yo siempre digo que conviene anotarlos con fecha y con... ¿Por qué? Porque generalmente tienen o mensajes para nosotros, respuestas para nosotros, o son encuentros y actividades que por algún motivo lo recordamos y bueno, en algún momento nos puede llegar a servir. Así que acá en este caso específico que se presenta, parece que además de eso, esta persona recibió en premonición, es decir, un adelantamiento de cosas, lo que estaba pasando en otro lado. Se lo mostraron. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ella también al mismo tiempo registrara que eso estaba pasando, que se afirmara como espíritu en algo. Pero todo tiene un sentido, no es nada al acaso.
Entonces, cuando tenemos este tipo de sueños, tenemos que tenerlo presente. Fíjense ustedes cómo lo marcó, que propuso o anotó esto, ¿no? Porque es un sueño que realmente le impactó. Cuando uno recibe el sueño así, tan marcado, no es que le cuentan, lo vive. Entonces ahí es donde tenemos que pensar por qué y para qué nos pasan estas cosas. Y bueno, así como el sueño de premonición, a veces hay sueños que nos permiten reconocer que estamos haciendo algo. Pero eso también es un poco cada uno de nosotros como lo registra y la interpretación que le damos en definitiva. Por eso es bueno tener este tipo de trabajos así como los que se están haciendo ahora para ir identificándonos. Porque no nos olvidemos que nosotros también somos como los niñitos de 6 años que estamos en la escuela. La Tierra es una gran escuela del alma. Por eso estamos acá. Sí, porque hay sueños que son muy nuestros, muy de acá, Claro. de esta tierra. Por eso hay que saber aprender a distinguirlos. Claro. Hay otros que son realmente, que son mensajes que nos dejan, que también es bueno saber apreciarlos, porque a veces no los tomamos en cuenta. Siempre tenemos que tener, y eso es un problema nuestro, ¿no? De que estamos en esta tierra, muy terrenales, pero siempre tener en cuenta que muchas veces que no estamos solos, que estamos acompañados, siempre vamos acompañados por nuestro guía, por nuestros mentores, y recordar qué nos quieren decir muchas veces en los sueños. A veces sí, son cosas sueltas, son cosas del diario vivir, son cosas separadas, las preocupaciones, todo lo que es de esta tierra. Pero hay veces que nos dejan mensajes. Y nosotros en la vorágine de este mundo nos olvidamos. Siempre es bueno despertarse y pensar, ¿qué soñé? Siempre hay algo que nos van a dejar, siempre. Más que nada si uno tiene cierta disciplina, acordarse siempre que uno está en este mundo, pero no es de este mundo, hacer siempre una evocación antes de dormir al ángel de la guardia, todos los tenemos, y ellos siempre nos dejan mensajes, siempre. Vos, Nati, que tenés muchos sueños, ¿qué pensás? Tus sentimientos. Y tenés sueños y no sabes si son reales, o sea, es una imaginación tuya, o realmente tu espíritu lo estaba viviendo. Esta semana tuve un sueño y no sé, eh, ya he tenido sueños anteriores de mensajes específicos y el sueño de esta semana viene en correlativo con lo anterior y la verdad que me desenfocó emocionalmente este sueño, pero como yo sueño siempre en la semana, me acuerdo generalmente muy vívido los sueños, no lo tomo como ahora. Acá empecé a prestarle atención a mis sueños. He tenido sueños premonitorios, como por ejemplo cuando soñé que tuve un procedimiento el domingo a la mañana y a la noche mi marido tuvo un enfrentamiento. Pero en el sueño no fue así, pero todo lo que yo vi de los 7 patrulleros en la comisaría, de toda la gente que pasó a la noche cuando estábamos en la comisaría, era tal cual mi sueño. Y así tengo un montón. Pero ahora prestándole atención, porque yo no sé qué va a pasar cuando sueño, nada más que cuando se cumple, ahí me doy cuenta que ya lo soñé o que ya lo vi. Así que ahora le estoy prestando más atención a los sueños. Claro, está bien. Pero Bueno, según el libro Entre la Tierra y el Cielo de André Luis, su mentor le explicaba, porque cuando lo llevan para algún trabajo al espíritu encarnado, que viene un mentor a buscarlo, y cuando lo traen te queda reminiscencia
de alguna reminiscencia, nosotros tenemos la necesidad de hacerlo lógico, coherente, y lo terminamos de completar las partes que nos faltan. Le explicaba al mentor André Luis en ese libro. Estaba muy bueno. Y porque a veces nos dan, es como un rompecabezas, ¿viste? Claro. Nos dan piezas, es lo que más queda. Muchas veces es también por no hay una buena, un buen desprendimiento. A veces ni siquiera nos acordamos, pero Es que en realidad no tenemos que acordarnos, pero nos queda a veces como una sensación, que es lo que yo siento, es la sensación, no tanto lo que veo en el sueño, sino cómo lo siento. Porque a veces es del sueño, cuando sueño, como por ejemplo, perdón que me extienda tanto, soñé con un señor que era un encargado de edificio. Y yo en el sueño sentía un dolor, pero tan intenso, pero no un dolor en una parte del cuerpo, sino era un dolor en todo mi ser, del alma, no dolor del cuerpo. Entonces digo, lo voy a llamar para ver qué pasa, cómo está. Lo llamo y me dice que estaba muy mal porque en esa semana había perdido 2 hermanos con discapacidad. Los 2 fallecieron. Bueno, ahí le hablé, le dije que, bueno, y no sé, ese generalmente pero a lo que voy fue la sensación de dolor que sentí en ese sueño. porque es muy vivo. Sí. Sí, yo hoy justo le pregunté a mi mujer, le hice la primera pregunta y me respondió eso. Me dice, porque cuando son de verdad, lo sentís en tu ser, y cuando es una creación de la mente, inclusive te los olvidás enseguida, pero lo que vos viviste no te lo olvidás. Hasta el día de hoy lo siento, Sí, ese dolor. así. Bueno, y la segunda pregunta dice, en este caso la protagonista recibe una información de un evento que está ocurriendo en el presente, el fallecimiento de la niña. ¿Qué clase de facultad mediúnica se manifiesta acá? ¿Usted qué clase de facultad? La facultad mediúnica que se manifiesta es la evidencia a través del sueño, producto de la emancipación del alma. Toda situación en donde el cuerpo tenga entorpecidos los sentidos, se aflojan los lazos materiales para dar paso a la liberación del espíritu, que puede ver más ampliamente a las personas, situaciones o lugares. Sí. Tal como te ocurrió con el encargado. O sea, tu espíritu vio más allá de lo que le estaba La pasando. clase de mediunidad sería la clarividencia. Ahí Exacto. está. Eso. Todos tenemos mediunidad, aunque algunos no lo reconozcamos, pero todos los seres humanos y otros seres también, pero especialmente los humanos, tenemos la capacidad de comunicarnos con los demás, con todo el entorno que tenemos. ¿Qué es eso de la mediunidad? Somos nosotros comunicándonos con el universo que nos rodea, el entorno que nos rodea, de muchas maneras. Algunos lo tenemos como conciencia y otros no. Entonces, los hechos mediúmnicos pueden ocurrir en cualquier momento, porque son eventos que están interrelacionados. Es algo natural. Claro. Una de las cosas que me olvidé de comentar es que cuando hablamos de sueños desde el punto de vista fisiológico o anatómico, tenemos una característica. La ciencia sabe de que durante las horas de sueño, no siempre todas esas horas se descansan, porque hay una etapa del sueño, una o dos etapas durante el sueño, que se llaman estados REM de sueño, que se registran muy poca actividad. Ese momento es cuando se descansa bien. Por eso a veces hay personas que dicen, dormí mucho y me siento cansado. Y en otro caso, me acosté 20 minutos y ya estoy, como nuevo. Pero acoto algo, María. Sí, sí.
vos decís, muchas veces cuando nos levantamos cansados, no te olvides que, El trabajo. claro, no te olvides que somos espíritu, el espíritu lo que necesita descansar es el cuerpo, Sí, sí, pero claro. el espíritu se desplaza, solamente queda unido por el cuerpo al cuerpo a través del lazo periespiritual. Si ese lazo se despega sería la muerte, o sea que siempre está ligada al cuerpo. Se desplaza, va a otros lugares, visita familiares, amigos, o va a trabajar, porque nosotros en el espacio Sí. trabajamos, Sí. y a veces venimos cansados y decimos, pero es como que no dormí. Descansamos, perdón, descansamos, ahí descargamos energías que hemos absorbido a lo mejor, y por eso estamos tan cansados. Puede ser eso, está bien eso. Claro, lo dice Porque el libro de los espíritus. descargamos energías en el cuerpo físico, porque el cuerpo físico nos permite drenar energías negativas. Los espíritus le dijeron a Allan Kardec que es como el globo unido al poste. O sea, el espíritu tiene gran capacidad de actividades, diversas actividades, y el globo contra el poste, o sea, el poste es el cuerpo, libera esa descarga y el cuerpo lo siente. Entonces, supónganse que durmieron 5, 8 horas, se levantan y es como que nunca se hubieran ido a dormir. Decís, pero tengo todo un día y es como que no dormí. Muchas veces pasa eso. Miren ustedes Muchas qué veces. interesante es, qué necesario es ya en este momento que la ciencia médica empiece a tomar conciencia de estas cosas, porque lo que yo decía recién es la visión médica. Esto es así, ya está. Pero fíjense ustedes cómo se puede ampliar el conocimiento. Y lo necesitamos ir definiendo poco a poco, para que se vayan ampliando las actividades, que muchas veces terminan en buenos resultados de atención a los seres encarnados y desencarnados también. Necesitamos eso, ir ampliando el conocimiento. Y muchos, hay una rama médica que se desarrolló mucho, que es la tanatología. La tanatología es el pensamiento médico, que a veces cuando uno habla con personas que han estado en terapias, terapia, ¿cómo es? ¿Cómo? Intensiva, claro, o media también puede ser, se preguntan, investigan, porque le dicen, escúchame, ¿dónde estuviste vos? ¿Qué viste? ¿Tuviste alguna experiencia? Porque necesitamos, Son estamos buscando evidencias cosas antes de la evidentes. muerte. Claro, sí, Son sí, evidencias sí. antes de la muerte. Bueno, Y ahora Marila pregunta, dice, me pasa todo el tiempo. ¿Alguna forma de manejarlo para que no me pase y poder descansar? Marila, ¿querés ampliar? Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, ¿Cómo están? Buenas tardes. buenas Esto de lo tardes. que charlaban de que uno por ahí se acuesta a dormir, pero no descansa del todo, entre comillas, y está bien, el cuerpo físico es el que necesita ese descanso, pero yo siento que a veces me levanto más cansada y lo detecto cuando, sobre todo cuando me pasa esto de que tengo sueños que sé que no son sueños. Entonces amanezco muy como agotada, como si hubiese andado toda la noche, ¿no? Y no sé si hay alguna forma de aprender a llevar esto y no sentir ese cansancio, ese agotamiento. La No, meditación. te iba a decir una oración Claro, antes de iba a irte a decir eso. la dormir. meditación A y mí la lo que oración, te a mí- conectás con tu guía. En la meditación hay una conexión también mm, con con el mundo superior. Y la meditación te va a ayudar un montón. mm, Eh, aunque sea 5 minutos, 8 minutos, mm. dejar la mente en blanco, olvidarte de todos los problemas, de todo, que vivir en la tierra no es fácil. Tenemos muchos problemas, muchas preocupaciones. Entonces, enfocarte, hay un montón de métodos, si los buscas en YouTube, hay distintas meditaciones, que en estos momentos nos falta Analía, no está en el Zoom, ¿no? No está. Yo lo que hago, Pero ella es mi experiencia, Claro, sí, lo que a mí me una sirve, eminencia. lo que a mí me sirve sin saber que es verdad que Analía sabe un montón de técnicas de meditación y internet es una maravilla, la inteligencia artificial, si vos le preguntás, te puede indicar qué tipo de técnica para qué clase de objetividad. A mí lo que me sirve, yo me pongo en YouTube el conteo de 5 minutos sí, para que te suene
Yo me siento y antes hago una definición de intención, o sea, esta meditación la quiero hacer por tal y tal cosa. Por ejemplo, para poder dormir mejor a la noche, no tener tantas preocupaciones, que la energía sea correctamente aplicada, que me pueda servir mi cuerpo para lo que me resta en la jornada, porque no te puedes ir a dormir a las 3 de la tarde, es imposible. Así que me siento, pido esa oración, o sea, definir, declarar qué es lo que quiero hacer y empiezo a meditar en silencio. Puedo visualizar lo que quieras, o sea, estar en la naturaleza, estar cerca del agua, lo que sea conveniente para que sea energizante. Vos misma energizarte y pedirle a tu ángel de la guarda y mentores también, que todos tenemos mentores, para que te ayuden a reenergizarte de vuelta. Te revitalizas y te aseguro por experiencia que me siento re bien. Sí. Como que si hubiera tomado, no sé, 3 cafés juntos. Me siento muy bien, en serio. Bueno, a mí me pasa que Bueno, yo me muchas gracias. duermo en 30 segundos o en un minuto. Yo me apoyo la cabeza en la almohada y me duermo. Sí, le pasa mucho. Entonces lo que hago, pues, si me pongo a meditar, no meditaría, porque no llego. Y lo que hago es agarrar, elevar el pensamiento, visualizar al plano espiritual superior, hermanos de luz, y que me abrazo con ellos, y que estoy bien, y que me voy a ir a estudiar con ellos. Seguramente mi espíritu después agarra y se va a estudiar, porque yo ya estoy predispuesto, ya me predispongo a hacer eso. En- Viste que dicen que ahí donde está tu pensamiento, sí, está tu ahí corazón. está tu corazón. Claro. Entonces hago eso porque tengo 30 segundos para hacerlo, no tengo más. Acabas con un Sí, objetivo decidido. claro, Eso hay que sí, tenerlo bien en la mente. Entonces la energía, parece una tontería, pero la energía se sí, concentra. Por ejemplo, tuve una visualización en que tenía una esfera de energía. ¿Vieron como Dragon Ball? Parece una tontería, pero tal cual. Y eso me dejó energizada y pude continuar con todas las cosas que tenía que hacer y que a veces no podés postergar, las tenés que hacer. O sea, a veces las obligaciones del mundo no te dan media hora para que te vayas a acostar, o sea, las tenés que hacer. Entonces, esa clase de pensamiento, vos te enfocás el pensamiento es energía. Entonces, vos te enfocás y vas a ver que entregándote así, te vas a revitalizar y a continuar. Y también ahí hay un cambio de fluido. Exacto, cambias tu campo vibratorio. Exacto, dejamos los fluidos negativos, pesados, que adquirimos precisamente por lo que dije antes, y nos recargamos con energía positiva, con energía nueva. Y el mundo espiritual siempre nos ayuda. No estamos solos, nunca estamos solos. no. Y Sabrina Lenti dice, buenas tardes, primera vez aquí. A mí me ayudó muchísimo meditar todas las noches, la constancia es principal. Sí, Sí, tal la cual, disciplina. Es tal así. cual, es así. Es Igual que así. las oraciones, es así. Sí. Tal cual. Bueno, seguimos con la tercera pregunta que dice, la narradora ve objetos que le pertenecían y le fueron sustraídos dentro de un aula. ¿Por qué creen que usaron la imagen del aula de 6 años y los objetos recuperados para atraer a la profesora al lugar? Yo diría, me lo anoté todo decir, ¿no? Esto da evidencia de que el mundo espiritual es muy sabio a la hora de tratar con cada uno de nosotros al estar fuera del cuerpo. En este caso en particular, estimulan el interés por medio de una idioplastía que desarrolla en esta existencia, que es el de enseñar, o sea, el de ser profesora, sumado los objetos que pueden servir como símbolo para que ella se aboque de manera más natural al trabajo que debe realizar. Esta clase de tareas siempre están bajo la tutela de guías y mentores. ¿Qué clase de trabajos? No siempre quedan registrados en la vigilia, no pasan siempre todo lo que hacemos cuando estamos despiertos. Como se ha dicho con anterioridad, la mayoría de las veces las informaciones que recibimos o de lo que hacemos quedan en los paneles de nuestro perispíritu, pero en este caso ella registró absolutamente todo lo que estaba por hacer. A veces sin saberlo ella, porque muchas veces decimos, fui a un lugar pero no sé para qué. Te llevaron. Vos tal vez no ves a tus guías y mentores, pero te llevan, muy, muy sutilmente te llevan a hacer una tarea. Y a veces, nos muestran, a veces nos muestran objetos para que nos sintamos familiarizados, para que no nos asustemos y para que podamos, porque ahí esta persona va a ayudar
va a ser un servicio. Entonces, se identifica con lo que ella hace. Eso es lo que hace muchas veces el mundo espiritual. No, yo iba a decir de que cuando yo sueño que me van mostrando y enseñando, está la persona o el que me está enseñando al lado y me va mostrando, yo no lo veo, pero sí lo siento que está y me va dirigiendo. Cuando estaba estudiando que tenía el libro y yo estaba muy, como soy yo, esa vez que soñé con... Los guías y mentores que nosotros tenemos están al lado nuestro, creamos o no en ellos, aceptémoslos o no, siempre. Y ustedes no sé si se acuerdan el caso de hace 2 años, en el hospital Finoquieto, de esa señora viejita que se le apareció un vigilador a la noche, tiempo fuera de horario de atención y no era la entrada propia para atender. Entonces él se acerca y dice, señora, por deferencia a la edad, porque la vio que le costaba hasta caminar. No, no, yo quisiera recuperar algo. Yo estuve en tal habitación, me dieron el alta y me olvidé algo. Quería ver si podía recuperarlo. Me trajeron hasta acá. Bueno, al final, para hacerla corta, le abre, toman los documentos de la señora, registra y le acerca una silla para una señora que no, no, querido, no, gracias. En total, la asesora está acá nomás, sube y bajo enseguida, le dijo la mujer. Bueno, para el vigilador la dejó subir, ¿no? Como no bajaba, llama al piso. No, acá no vino nadie. ¿Cómo no vino nadie? ¿Dónde está la mujer? Bueno, empezaron a mirar la cosa para hacerla corta. Esa señora había estado en esa habitación y había fallecido ahí el día anterior. Pero lo vieron a través de las cámaras, ¿no? Claro. Entonces, cuando empezaron a investigar, por supuesto que el vigilador le dijeron que era autista. La cosa terminó así, la investigación que se hizo. Nos toman por locos. Una pseudo investigación mal hecha. El autista no es un loco, se dice. No, No, pero lo toman como pero loco. Nos toman a Claro. todos los que hablamos de Sí, sí, ciertas... sí, sí. Sí, con de desconocimiento Claro. nos toman por locos. Porque el sistema trata de mantenerse en lo que es. Si esto es así, no cambiamos nada, es lo que vemos. Bueno, entonces la cuestión es que, ¿qué pasó ahí? Porque esa señora fue a buscar algo que se había olvidado, siento que ya no estaba. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando miraron las cámaras, estaba el vigilador haciendo todos los movimientos como si hubiera, y hablando con alguien. La señora no estaba, obviamente. Bueno, cuando lo vemos desde el punto de vista de todo esto, fíjense ustedes hasta dónde son sabios, maestros, que todo va orientado hacia un despertar de conciencia de todo. Al vigilador le llegó el momento de entrar en un conocimiento medio traumático, porque le habrá costado después zafar de todo eso. Pero fue el momento importante. ¿Qué pasó con la señora? Habrá tenido un mérito suficiente como para despertarse un poquito después de tanta edad, de tener cierta conciencia. Entonces, para no llevársela mal, por más, no hacerlo demasiado traumático, ella estaba preocupada por algo que sea algún camafeo, no dijo qué era. Entonces la llevaron para hacerla creer que todavía le estaban dando el alta. Entonces le armaron algo fluídico. Ahí viene otra vez el tema de el elemento fluídico. La señora se fue contenta y se la llevaron a lo mejor a una rehabilitación en otro lado. Posiblemente la rehabilitación sea una de las casas o granjas que puede haber espirituales. Claro. Entonces, fíjense en ustedes cómo ellos van armando
para que nos cuidan hasta en eso. La señora no lo creía, bueno, ahí está. Y los médicos y los que participaron de eso y dijeron, no, no, porque esto deben haber quedado de alguna manera choqueados. También es un despertar, medio traumático para ellos, porque ¿cómo hacen para justificar esto? Esto pasó. Entonces decimos que este está loco para tener que justificarlo. Por eso viene ese tipo de situaciones. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que estas cosas pasan de forma natural. En forma natural. Son, bueno, Y Viviana Galiar dice, buenas tardes, la medicación para dormir puede llegar a impedir recibir mensajes del mundo espiritual mientras se duerme. ¿Impide? Y porque el cerebro se embota. O sea, te ayuda a liberarte más rápido de los lazos materiales, pero en el registro se distorsiona. Claro, porque la mente tiene que tener una actividad. O sea, Y si, el cuerpo si está la en mente actividad está parcial. distorsionada, pero si lo Exacto. no. buscas, si lo buscas así, si lo buscas así, está en el camino que no es muy correcto. Ella tiene primero que buscar el equilibrio y descansar, darle el tiempo a su organismo que necesita equilibrarse. El trabajo mediúnico va a salir de otro lado. Pero hay personas, perdón, hay Mm. personas que he conocido por experiencia de que me cuentan de querer poder autoinducirse estados de conciencia alterados, ingiriendo cierto tipo de medicamentos, hacerse ellos mismos un tratamiento medicamentoso. Pero muchas veces se cae en la distorsión de la realidad. O sea, lo que la mente acá en la vigilia crea, sumado con un montón de cosas que realmente la persona no tiene un control. Entonces, lo que ves es una distorsión que puede llevar a otro tipo de malestares mentales que yo no recomiendo en absoluto. Claro, No se lo puede tomar como algo. claro, tengamos en cuenta que el cuerpo tiene que tener una actividad mental para que uno en estado de vigilia pueda recordar. Si no, no va a recordar. Porque el espíritu, si no, recordaríamos todo lo que nuestro espíritu hace durante todo el sueño, todo el momento del sueño. Sin embargo, no lo recordamos. ¿Por qué? Porque el cerebro entra en un estado de inactividad en donde ya no registra. Si tomamos medicamentos, se puede distorsionar, no está el cerebro en las condiciones óptimas, digamos, ¿no? Aclaremos algo que es Pero, interesante. sí, no, vos. Es interesante saber, porque una cosa es el registro que hace nuestro cerebro, que es una herramienta que tenemos para manejarnos increíblemente poderosa, para manejar nuestra relación humana mientras estamos en el cuerpo. ¿Dónde quedan registradas nuestras actividades? En el perispíritu. Eso no nos olvidamos más. Pero cuando despertamos, volvemos al cerebro, y el cerebro no es otra cosa que un órgano muy perfecto, pero que después con el tiempo se va a deshacer como cualquier otra parte del cuerpo. Nosotros no somos el cerebro. Y eso lo tenemos que tener bien presente. Es una herramienta que nosotros tenemos para manejar. Con respecto al medicamento, hay que ver también si ella toma esa medicación porque el médico se lo dice. Claro. Si es una orden del médico, lo tiene que tomar. La mediunidad puede esperar. Si ella está en tratamiento, tiene que seguir el tratamiento médico. Claro, sí. Primero está el médico. Descartar todo lo que podemos tener a nivel físico. También es necesario ocuparse de lo espiritual, pero de otra manera. Tal vez le convendría hacer meditación, leer libros, hacer cierto tipo de ejercicios, el salir a caminar, el estar con ella misma muchas veces, ¿no? Que eso también es ir hacia adentro, ver qué le pasa, cómo está, un psicólogo también está bueno, pero el médico es lo primero. Sí, eso sí. Totalmente equilibrio, cuerpo, mente y espíritu. Exacto. Bueno, pasamos a la otra pregunta. Que dice, la protagonista no conocía físicamente a la niña, pero la reconoció después en las noticias. ¿Cómo explica esto la teoría espírita sobre la percepción del alma, de alma a alma? ¿Es visión, a distancia, clarividencia o qué es? En el mundo espiritual
nos conocemos y nos relacionamos con personas de las cuales no tenemos ni idea en la vigilia, ni en el contexto actual de nuestra existencia, siempre atraídos por afinidad y sintonía, vibrando en la misma faja mental. Podemos no tener relación en esta existencia, pero eso no determina que no nos conozcamos. No lo sabemos. El espiritismo explica que esta clase de eventos se denominan bajo el nombre de clarividencia, porque no se ve con los ojos del cuerpo, sino con los del espíritu. Es lo que hablamos hace un ratito de que tenemos caras conocidas, y nos conocimos, y nos Como Laura, vimos. como con Laura. Exacto. No lo sabemos. Nuestros espíritus pueden hasta armar un grupo y ir a trabajar en grupo y Hablar volver en a inglés. regresar acá y saber. Y Hablar en también, inglés, claro, sí, entender. sí. Cuento algo chiquitito, con un profesor que me conozco hace más de 8 años, tuve un sueño con él, que somos coordinadores en una colonia. Y vos decís, pero no, o sea, es mi profesor, no somos amigos, pero nos conocemos hace mucho tiempo, o sea, son esas Bien. cosas diciendo, ¿por qué? Claro. También hay una cuestión de los fluidos. Sí. Mm. Ahí intervienen también los fluidos. Mm. Hay clarividencia, pero hay una conexión fluídica, hay una afinidad. Por eso se conecta con ella. Claro. Mm. Yo estaba pensando en eso porque la afinidad que es espiritual, entonces uno se conecta Mm. espiritualmente Seguramente por que, afinidad. claro, la niña necesitaba esa ayuda y ella tenía mucha luz. Mm. Tenía eso que a la niña le iba a hacer bien. Claro. Es posible. Sí, después en la Sí. conclusión general eh, lo explico, pero sí es que la nena no es que busca a la señora, Mm. a la No. profesora, No, sino no. que es por ley de atracción. Además, sutilmente la llevaron. Ve un faro de Mm. luz, digamos, y Mm. ahí es a donde va. Aparte nos olvidamos de algo, que hay todo un trabajo. Ella no vio a sus mentores, pero Claro. hay todo un trabajo que nuestros ojos materiales no lo ven, Claro, porque ellos son demasiada luz para nosotros. Por eso digo que es como que a esta chica, la Tanta profesora, luz te ciega, entonces prefieren no mostrarse. Pero hay hay médicos, hay acompañantes, está el guía de la niña, está el guía de ella, eh, hasta puede haber familiares, o sea, de la niña, o sea, hay todo un trabajo eh, para que ella se sienta bien y para que se pueda ir bien también de acá. claro. Y después el hecho de que el velatorio fuera realmente en una escuela, detalle que la protagonista no podía saber. ¿Qué valor tiene como prueba de la veracidad de la comunicación mediúmnica? bueno, el valor que tiene es que los sueños de esta clase son la evidencia empírica de lo que experimenta el espíritu desprendido del cuerpo. Cuando se adquiere certeza de lo que se vio tuvo lugar realmente, prueba de que no es nada que, o sea, no tiene que ver nada la imaginación, y más aún cuando no se gestó ningún pensamiento acerca de esos acontecimientos o la persona en sí. Bueno, son pruebas que te van mostrando la experiencia que se vivió de Hay acá. hay una mediunidad premonición también, premonitoria. Sí, pero la prueba es específicamente también, básicamente, porque prueba para todos, ¿no? Mm. Pero la prueba esa es precisamente para la persona que tuvo ese sueño. Claro, Es como tenés que convencerte de que esto es así. A veces uno se encuentra con personas que hace muchos años que están en estos conocimientos y empieza a dudar, empieza a buscar cosas. Por ejemplo, una de las que se buscan, corrientes parecidas a las nuestras, se dice, es ¿cómo es? Telepatía, todas las cuestiones de relación. Todas estas cuestiones. Para nosotros es afinidades espirituales que se pueden acercar más sin negar. Y cuando hablamos de afinidades, para la parte, fíjense ustedes como todo suma, ¿no? Porque si vamos a la parte de física, tenemos en las oscilaciones de onda también ejemplos de frecuencias que se suman, otras se anulan,
y otras se perturban entre sí. Muchas, y eso se sabe que hay, ya hace rato que está. Bueno, entonces acá también pasa lo mismo. Muchas veces tenemos acercamientos que no conviene tener, entonces uno recurre a la meditación, pero específicamente a la oración, para vincularse con el extracto y guías espirituales, para que nos ayuden. Y si no, bueno, son las personas que están con cierta perturbación y van al médico, al psiquiatra o al médico clínico para que les recete algo que les permita desprenderse de eso. Por eso hay que también tener un poco, siempre recordemos que el valor del médico humano es esencial. Primero, estamos nosotros en el planeta Tierra, tenemos que mirar lo que dice el médico. Si no encontramos una respuesta, tenemos la posibilidad de elegir otro médico. Con Chequear. respecto. Sí. ¿Cómo? No. O Pensé que yo lo tenemos para chequear. Mm. Pero siempre el valor de la medicina, bien estudiada, bien ensayada, bien ejercida, sobre todo, es importante. No tenerle miedo a eso. Y después buscar las otras alternativas que nos pueden ayudar. Porque en realidad estamos hablando de lo mismo. Todos estamos hablando de lo mismo. Y la parte que nosotros vemos material, lo que nos pone es una situación de un universo relativo. Vemos lo que podemos tocar, mesurar, todo eso. Y después nos pasan una serie de fenómenos que nos llaman a otro lado y no tenemos explicación. Si uno va a pedir todas estas explicaciones a un médico materialista, va a decir, les recomiendo un psiquiatra. Lo O si toman no- por esquizofrénico. Sí, en general sí. Hay en la Argentina todavía vigente de años 1900 y pico, donde todo esto se trataba como que era un hecho patológico. No se restringía demasiado, pero se decía que era uno de los indicios de la esquizofrenia. Y eso queda vigente todavía. Los médicos, algunos, sobre todo los más veteranos, saben mucho a lo mejor de lo suyo, pero quedaron como ensamblados en un... Uno mira las bibliotecas y ve todos los estantes, cada estante tiene una bibliografía. Bueno, yo sé medicina, lo otro no me importa, no sé. Estructural. Estamos muy estructurados, tenemos que romper eso. Bueno, No, está bien, porque en realidad el espiritismo y la ciencia tienen que ir unidas, todo. porque ambas son la comprobación de que no somos solamente un cuerpo, ¿no? Como algunos dicen, no somos una bolsa de carne y hueso, somos más que eso, somos todos espíritus encarnados en un cuerpo. O sea, si ustedes se interesan en, por ejemplo, en las revistas espíritas que ha publicado León Kardec a lo largo del tiempo en que él estuvo vivo, cuenta cosas realmente fascinantes que da la pena leerlas. Cuánta comprobación se puede tener acerca de que uno sueña algo, en este caso particular. ¿En dónde está la evidencia? Que la persona no sabe ni quién es, no la conoce, al menos acá en este contexto actual, y aún así sucedieron ciertas cosas que dieron ese desenlace. Entonces, ¿cómo se explica si la persona no tenía ese conocimiento? Ahí está la comprobación. Es un poco la parte, esto viene, habría que hacer un poquito de historia, ¿no? Porque al hacer la historia nos damos cuenta que cuando la ciencia empezó a descubrir cosas que contradecían la visión religiosa que había hace 200 años atrás, empezaron a ser perseguidos. Entonces la ciencia se separó de eso. Pero hoy la ciencia, y hablo de todos los científicos que nosotros podemos citar, tiene que entender que la ciencia tiene que abrir un conocimiento y ese conocimiento tiene que ser tal que permita enseñarnos un camino evolutivo. ¿Por qué y para qué estamos? ¿Por qué y para qué vivimos? Y cuando uno dice eso a un científico, dice, no, yo estoy investigando la parte médica, lo demás déjalo que las religiones se arreglen. Pero Los nace que de ahí. estudian los efectos, pero no No hay causa, la No causa las causas. subyacente. Claro, las Mm. causas siempre están en el espíritu. claro. Mm. El Sí, espíritu sí. el que es el que muchas veces se enferma.
En realidad es la génesis primaria. El Claro. espíritu en realidad Sí, se sí. enferma. Después el cuerpo ahí resuena. O Uno la parte exterioriza de, eso. o la parte de no valorar lo que tenemos. Porque si nosotros nos ponemos a pensar lo que es nuestro cuerpo, no es que le demos importancia cuando nos enfermamos o tenemos alguna situación así como la que se está planteando, con que no podemos descansar bien, ese tipo de cosas. Pero el cuerpo nuestro es una cosa sorprendente que manejamos nosotros a nuestra discreción para manejarnos y hacer experiencias en esta parte de nuestra existencia, en la Tierra. Nos manejamos gracias a eso y no lo valoramos. Porque falta de conocimiento, porque si uno Claro, tuviera una educación pero más espiritual y menos material, uno podría hacer un conjunto de Sí. conocimientos para tratar todo y no no sé sería si muy hay un minuto superficial. más. El tema es este, que muchas veces la ciencia hoy en día se encuentra con esta situación. Eh, Vamos a poner a alguien que quiera ser científico, investigador en algo. Entonces, lo primero que se le dice, bueno, tenés que ser profesional en algo. Bien, ¿te recibiste? Ya te llevó 15 años de estudio. Bueno, ahora tenés que hacer una maestría. Y después tenés que hacer un posgrado de algo. Y después, cuando llega a un nivel como el que quieren meternos, ya nos tienen atados casi 35 años de nuestra vida dedicada a la investigación. Y nos meten en alguna casillita de esas. Entonces el investigador que quiere llegar, lo único que le enseñaron fue, tenés que investigar algo que te reditúe. ¿Y qué te reditúa? Y algo que después tenga aplicación material, se desarrolle tecnología. No, pero yo quiero hacer investigación, la investigación básica, esencial. Ah, no, si eso no. ¿Para qué vas a investigar? De eso déjalo que lo hagan determinadas personas, determinados grupos científicos. Pero vos si querés hacer algo tenés que hacer eso. Entonces lo agarran las multinacionales. Con todo respeto, yo no estoy en contra de, de esto, no estoy en contra de nadie, pero estoy exponiendo una realidad. Que le dicen, bueno, vos ¿qué querés investigar? Le dice, alguna multinacional. Y entonces le dicen, bueno, yo quiero investigar esto. Bueno, presenta un proyecto y por ahí te damos una beca de 100 millones de dólares, por decirlo, durante 10 años, a 10 millones por año. Y si gana la beca, todos los años ese grupo que está trabajando, el titular tiene que exponer los resultados. Entonces se va dando los resultados y al segundo año, el tercer año, por ahí le dicen, bueno, listo, no renovamos la beca. Pero mientras tanto se quedaron con lo que estudiaron. Todo eso fue investigación que quedó adentro. Y el día de mañana que le dan algo, ya cuando llega cansado con algo que sirve para la tecnología. Pero eso no nos sirve para mejorar el conocimiento humano. Entonces la ciencia tiene que volver a encontrar los canales. Y todas estas cuestiones que estamos analizando, es bueno que lo vayamos difundiendo. Bueno, seguimos con el relato. En donde dice que la niña se veía muy contenta y saludó con alegría, ¿no? Considerando que venía de un coma inducido de 3 semanas. ¿Qué nos enseña esto sobre el estado del espíritu inmediatamente después de dejar el cuerpo físico? ¿Todos estamos alegres? ¿Solo la niña en este caso en particular estaba alegre o es una interpretación de la protagonista? ¿Ustedes qué piensan? Cuando se trata de una pronta transición desencarnatoria, dependiendo muchas veces de la actitud de la persona y su relación que mantuvo en la Tierra, si la niña expresa felicidad ante el total desprendimiento de lo terrenal, se podría hasta decir que es un espíritu más evolucionado por tomar con serenidad la partida y el cumplimiento de una tarea designada por Dios. Hay otros casos en que hay personas, sean de la edad que sean, se desesperan en vano por perder un cuerpo el cual ya cumplió su tiempo.
Sí, yo creo que no están los chicos no están tan atados como los adultos al plano Mm. material. Ellos están más viviendo del otro Básicamente. lado. Siempre que sean bien tratados, Sí, siempre que sean Mm, bien tratados. ¿no? Porque ha Obvio. habido, ¿no? Sí, Casos de nosotros que tuvimos vienen y casos que en la... llegan angustiados mm, porque fueron maltratados. Pero ella no fue maltratada, porque ella está feliz. O Claro, sea, desencarnó bien. mm, Lo que sufrió, ¿cuánto estuvo? ¿3 semanas? 3 semanas. 3 semanas, pero esas 3 semanas, más de que prueba para ella, Sí, era para la los prueba padres. para los padres, no para ella. No, mm, No, porque ella está feliz. claro. ¿Qué más? O sea, ya cumplió. mm. Es hermoso eso. Sí, porque Ya cumplió, está feliz y va a ir a un lugar mejor. Sí, es así. mm. Y la última pregunta dice, ¿por qué a veces recordamos estos encuentros con tanta nitidez y otras veces solo tenemos una sensación vaga? Nos queda. Dichos sueños son el recuerdo de lo que el alma experimentó estando más libre de las cadenas que el cuerpo denso le impone. Y a causa de esta densidad corpórea y pesada, a veces conserva con dificultad las impresiones que ha recibido el espíritu, dado que no se percibe a través de los órganos de la materia. Suele ocurrir a veces que ciertas vivencias que experimenta el espíritu son tan fuertes y de provechoso recurso de aprendizaje que traspasa la barrera corporal para plasmar esa enseñanza al cerebro ya en el estado de vigilia. Hay algo que quisiera acotar, está muy bien eso. El tema es que eh, nosotros vivimos también recibiendo señales permanentes del mundo espiritual. Ellos no pueden vivir nuestra experiencia. La experiencia es nuestra. Nos avisan, esto sí, esto no, acá tenés cuidado. Pero depende de cada uno de nosotros qué hacemos. Entonces nos mandan señales. Y las señales pueden venir de muchas formas. Una visita, una palabra con alguien, un encuentro. A mí me pasa, por ejemplo, que muchas veces yo pido ser bueno, caritativo y todo lo demás, y que después cuando me ponen una experiencia determinada en la vida cotidiana, después me dicen, viste que no sos tan bueno, anda a aprender de Porque vuelta. estamos todos los días a prueba. Claro, todos los días. Tampoco es tan fácil. Vos lo explicás muy, Claro, muy fácil, pero hay sí, gente que claro. no se da cuenta de eso. Pero bueno, que no se den cuenta, hay Sí. que decirles, mira, estate de acuerdo al nivel que vos estás, fíjate. Claro. Yo tampoco cuando tenía poca edad, en algún año, o sea, 1700 sería, eh, no tenía otra forma de manejar. Siempre había líneas generales, pero manejarme más activo como los jóvenes. Mm. Pero la vida nos va enseñando, entonces tenemos que transmitir eso, tenemos que valorarlo y tenemos que comprender ese tipo de situaciones y señales. Las señales pueden venir por, como decíamos, por contactos directos, por sueños, Mm, cuando son sueños muy marcados, Mm. porque nos dicen, esto lo tenés que recordar, y ellos se encargan de que eso quede marcado. Mm. No cabe duda. Por eso nosotros tenemos que tomar lápiz y papel, vuelvo a repetir, hora, día, qué soñé y qué sentí cuando me desperté. Mm. mm. Yo les puedo asegurar que tengo una carpetita así de sueños lúcidos a través del tiempo Mm. y me han siempre marcado algo que después se fue dando. Y cada uno tiene su forma de interpretarlo, ¿no? Yo, si le pido un sueño lúcido que me lo interprete alguien, no existe eso. Porque Uno queda en uno la tarea. es personal, Sí, es para uno. uno cuando hace un registro como el que vos haces, es también, algunas personas lo hacen de manera indirecta o inconscientemente, pero eso le ayuda para una autoevaluación. Claro. Porque los sueños son tan personales, tan íntimos, que uno tiene que, tiene que serle de estímulo para saber, no, para supongamos que estos sueños sería pasado de los comunes, pero ese común está hablando tu inconsciente a vos, o sea, algo que te falta. O sea, nuestra alma es muy sabia, hay cosas que nos quiere decir y estamos en otra. Después cuando soñamos, el inconsciente se encarga de mandarnos mediante ciertos simbolismos para que empecemos a desarrollar ¿qué? La inteligencia. Porque a veces los sueños son como una clase de rompecabezas, que nos queda a nosotros analizar
Por ejemplo, el famoso Carl Jung que hablaba de los sueños. Él siempre remarcaba que los sueños son significativos para cada persona. Es como bien dijo Mario, cada uno va a tener su propia interpretación. Por ejemplo, Fede soñó con una manzana. Yo voy a decir, es una fruta. Otro te va a decir, no, es vida. Y vos vas a decir, no, porque como tiene semilla en el corazón, es para nutrir algo, algún proyecto, alguna clase de ¿Sabes lo que conducta, te iba a etc. decir? Me la comí. Son maneras de interpretar a veces ciertos sueños, ¿no? Que no son los Claro, que nos sí. quedan tan fuertes que es como el de este caso. Sí, Eso lo explica Carl Jung en el libro rojo. Sí, Ahí sí. se los recomiendo, el que lo pueden encontrar en la web. El Mm. libro rojo, ahí está la explicación de los sueños, Porque de muchos sueños. nos ayuda a estudiarnos a nosotros mismos. Es un vos, espejo. vos, Gladys, tenías información de dónde pueden buscar Sí, sobre si los tienen sueños. interés sobre los sueños, lo pueden encontrar en el libro de los espíritus de Allan Kardec, el capítulo 8, donde habla sobre la emancipación del alma. Si tienen alguna duda, si les quedó algo picando así que no lo terminan de comprender, porque en una hora es largo el tema, es más profundo, y Allan Kardec lo desglosa de una manera a través de los espíritus, ¿no? Que son los espíritus los que les contestan de una manera, como siempre, el maestro maravillosa. Tienen el libro de los medios, capítulo 14, que habla precisamente de los sonámbulos. Eso es muy interesante también. Está la Génesis, capítulo 14, que habla de los fluidos, que es también del maestro Kardec. Y hay otros libros que al que le interesa, al que todo esto está en la web, no tienen que comprar nada. Hay muchos ejemplos de lo que hablamos recién, del caso de la niña. Hay muchos ejemplos en el libro de Ernesto Bozano, que se llama Crisis de la Muerte. Ahí hay 40 o más, no recuerdo bien, explicaciones de qué nos pasa cuando llega el momento de partir. Porque no todos partimos de la misma manera, o sea, hay desencarnaciones que son por accidentes, no todas son felices, digamos. Hay una variedad infinita, porque como somos individualidades, entonces no todos vamos a desencarnar de la misma manera, ni vamos a tomar la muerte de la misma manera. Y para que no haya temor a la muerte, que muchos le tienen pavor a esa palabra, yo les recomiendo leer a Humberto Pires. El libro se llama Educación para la Muerte. Herculano Pires es un gran escritor brasilero y él nos explica en este libro que nos preparan para la vida, no para esta vida, para la vida de la tierra. No nos preparan para la otra vida. Entonces, el libro habla precisamente de eso. Preparémonos desde ahora para poder pasar al otro lado de la mejor manera posible. Pensando bien, sintiendo bien, actuando bien, y tomando conciencia de que somos almas milenarias y que todo lo que hacemos en esta vida es muy importante para que podamos desencarnar bien, porque no es que hacemos las cosas y se olvidan, eso lo llevamos con nosotros, es nuestro bagaje. Entonces hagamos las cosas bien para tener un buen despertar, como esta niña, del otro lado, en el mundo espiritual. Jesús decía algo, nos enseñaba en el Evangelio, nos enseña en el Evangelio, que atesoremos los bienes del Espíritu, no los bienes de la tierra. Él decía, no atesoréis en, aquellas que el orín y la polilla corroen. Atesorar los bienes del alma, lo que vamos a llevar al otro lado. Y eso es así. Nosotros tenemos que entender eso. Entonces, bueno, tenemos que revalorizar nuestros conceptos de las enseñanzas de Jesús. Tanto que se habla, y uno escucha a veces que las religiones dicen
yo hablo con todo respeto, ¿no? De la religión, cada uno tiene la que, si el que crea, le sirve para vivir en un momento determinado, pero te dicen muchas veces, esta es la religión verdadera, la otra, cuidado porque ahí sabe Dios lo que va. Este, nosotros no, tenemos que ser más abiertos. La prueba está que todos los que estamos con estos temas estamos buscando respuestas, estamos buscando algo más. Y el espiritismo en esto pone una base de luz muy grande, porque nos dice, esto es para toda la humanidad, muestra camino para toda la humanidad. Pero yo no creo nada, no importa, estás incluido, te guste o no. La vida te llegó desde que naciste para vos, y cuando morís ya no va, no importa, también te va a marcar. Toma lo que te pueda servir. Eso es lo que dice el espiritismo. No hay tanta vinculación. En general, como no se puede rebatir con argumentos, se lo lleva al terreno del miedo. Se le mete a la gente miedo, espanto. Entonces, tenemos que empezar a revertir eso. ¿Alguien de acá leyó a León Denis? Luis. Bueno, León Denis es el apóstol del espiritismo. Es un escritor muy dulce, muy ameno. Yo se los recomiendo. El libro se llama El problema del ser y del destino y El no invisible. Les va a encantar, porque da explicaciones a lo que estuvimos hablando recién y a un montón de explicaciones. Habla sobre distintos tipos de mediunidad, nuestro rol como seres encarnados. O sea, así que si lo pueden leer, se van a sacar un montón de dudas. Es un gran escritor. Qué bueno. Para que aprendan a que los sueños a veces no son siempre simples sueños. Bueno, y ahora vamos a ir con la conclusión de todo esto que dice. La experiencia vivenciada constituye un caso típico de emancipación del alma durante el sueño fisiológico, facilitada por un estado de sensibilidad mediúmnica espontánea. No se trata de un simple sueño, sino de un desprendimiento donde el perispíritu de la narradora, liberado momentáneamente de las trabas sensoriales, entró en sintonía con el plano espiritual. El encuentro con el espíritu de la niña, quien se encontraba en proceso de desprendimiento definitivo, se produjo bajo la ley de afinidad fluídica. La preocupación sincera y la compasión mantenida por la profesora durante las 3 semanas previas actuaron como un imán vibratorio, estableciendo un nexo que permitió la comunicación. Aclaremos que la elección de la niña no fue un proceso racional de ir a buscar a una medium, sino una atracción natural de fluidos. El que sufre y busca la luz, la niña sería, es atraída por quien emite luz y compasión, que sería la profesora. La presencia del aula y los objetos personales no son elementos fortuitos, sino creaciones fluídicas, ideoplastías, utilizadas por los espíritus protectores para dar un marco de referencia familiar y seguro al encuentro. El fenómeno confirma la supervivencia del alma y la transmisión del pensamiento, demostrando que la mediumnidad es una ley natural que opera por encima de las relaciones físicas, uniendo a los seres a través de la sintonía moral y el afecto. Ahí. Bueno, llegamos al final de la clase y como siempre hacemos, vamos a hacer una oración de cierre. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a darle las gracias al plano espiritual por asistirnos, por hacer la clase lo más productiva posible, por proteger el ambiente. Esperamos que estas instrucciones les hayan servido a todos, encarnados y desencarnados también, que sabemos y damos fe de que en el plano espiritual se encuentran muchísimos más. Gracias a los buenos espíritus,
a Jesús, el director de nuestro amado planeta, y a Dios por sobre todas las cosas. Que así sea. Que Que así así sea. sea. Muy bien. Gracias a todos por estar. Eh, y una de las cosas que quiero aclarar es que siempre las historias tienen nombre y apellido, ¿no? Simplemente que no se lo ponemos el nombre y apellido, porque nosotros lo que queremos es la historia, la experiencia. Lo que queremos es aprender más allá de los nombres y apellidos. Eso es lo que no tiene relevancia en este momento. Fíjese en todo lo que aprendimos y se llamaba la niña y se llamaba la profesora. Porque puede ser cualquier niña, cualquier profesora, no es un caso en especial. Sí, este es un caso que nos contaron, pero así como los demás casos. Pero hay muchísima gente que vive esto, entonces no lo vamos a personificar, sino que vamos a vivir la experiencia y a desarrollar. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos por estar y nos estamos viendo en la próxima clase. ¿Sí?